Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Pakistán confirmó que bombardeó Kabul y otras ciudades afganas durante la madrugada y declaró oficialmente entrar en guerra abierta con Afganistán tras una serie de enfrentamientos fronterizos con el gobierno talibán. La escalada es considerada la más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder en 2021. El conflicto se intensificó luego de ataques talibanes contra puestos militares pakistaníes, lo que derivó en una respuesta aérea sobre objetivos en Kabul, Kandahar y Paktia. Naciones Unidas, a través de Antonio Guterres, pidió frenar la confrontación mientras crece la preocupación por el impacto regional y las víctimas civiles en esta escalada militar sin precedentes y la ofensiva militar talibán como detonante. Oye, sí, esta información llegó anoche, ya había terminado Mon Laferte y estaba la final de la competencia folclórica. Cuando empiezan a llegar los primeros reportes de que hay una declaración de guerra entre Pakistán y Afganistán por un conflicto que tiene una larga data. Estamos hablando de algo que más o menos se arrastra desde el siglo XIX, fin del siglo XIX, por una zona fronteriza que se llama no sé si tenemos ahí algún mapa que podamos revisar, pero es lo que se denomina como línea Durand. Durand fue una suerte de gobernador en la India británica y él necesitaba establecer límites, sobre todo en el Asia Central, cuando estaba en disputa con Rusia. Estamos hablando de eso, estamos hablando de la Rusia zarista. Fines del siglo XIX, cuando estaban esto, mira, ahí la vemos, y él necesitaba establecer límites. El tema es que esta definición de límite se hizo, digamos, en un salón seguramente en donde no había mayor conocimiento del terreno que estaba realizando, digamos, cortándose. Y lo que ocurrió en esta zona es que cortó prácticamente por la mitad lo que es el territorio de las tribus pastús del lugar, que son unas tribus sunitas ubicadas en la zona y que generan algo muy curioso. La mayoría de los pastús se encuentran en Afganistán. Sin embargo, en términos de proporción de población, por ejemplo, en Afganistán, es algo así como el 40 al 50% de la población es pastús. Pero en Pakistán es muy pequeño el porcentaje, pero es muy grande la cantidad. Como que hay mucha gente pastú de todas maneras en Pakistán, y en esa zona, bueno, ha sido zona de conflicto permanente cuando estos países se independizaron, es decir, Pakistán se independiza y Afganistán, digamos, cambia también su régimen y las formas de administración, porque en esos tiempos se había negociaciones con emires, en fin. Ese límite empieza a perder fuerza, y hoy día, por ejemplo, Afganistán lo considera una imposición colonial. Pakistán lo defiende, y algo que se ha venido arrastrando desde más o menos los años 50 hasta ahora. Hace poco, ¿recuerdas que volvieron los talibanes a Afganistán? Y Pakistán fue uno de los gobiernos que dijo, oh, qué buena noticia. Ahora parece que ya no son tan amigos, no celebraron tanto ese cambio, porque pasa algo también. En el norte de Pakistán se conformó también un grupo terrorista ligado, entiendo, a Al-Qaeda, grupo que había realizado un atentado muy grave en Pakistán, bien digo, a una escuela. Murieron más de 130 niños, una situación catastrófica. Realizaron una persecución y este grupo terrorista se alojó en Afganistán, huyó, digamos, cruzó la frontera y logró refugiarse en esa zona, y desde esa zona han seguido atacando Pakistán. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió anoche finalmente? Es que Pakistán dijo, en verdad esto más o menos desde el jueves, realizó los primeros ataques, Afganistán respondió, y ahora definitivamente lo que está ocurriendo es que Pakistán declara la guerra formalmente, y se abre una nueva zona de conflicto mundial en este escenario que está bien complejo y bien tenso.